Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Y no es una semana cualquiera porque en 3 días comienzan las finales de la NBA entre los Dallas Mavericks y los Boston Celtics. Hoy vengo aquí para aportaros datos, traeros también curiosidades de una eliminatoria y unas finales que la verdad que prometen muchísimo. ¡Let's go! Muchas ganas de hablar hoy porque hay muchas cosas que decir de este Dallas Mavericks versus Boston Celtics que vamos a vivir en las finales de la NBA. Hoy, en este vídeo, voy a hablar más de datos, de curiosidades que he encontrado, de cosas que podrían pasar si ganase una franquicia u otra. Y también esta semana voy a traer, como siempre, un episodio del podcast en el que voy a analizar, la compañía de un invitado muy especial, ya veréis quién es, pues hablar un poquito más de cosas más técnicas, de ver los emparejamientos, de ver cómo sería, ¿no?, esta final. Pero como digo, hoy voy a centrarme más en datos, en curiosidades, en cómo han llegado los equipos, cuántas finales llevan. Vamos a hablar un poquito y vamos a introducir todo esto. Antes de nada, como siempre, os voy a pedir que os suscribáis aquí si os gusta el contenido, también si os gusta el vídeo que le deis a like, que dejéis algún comentario. También me encantaría saber cuáles son vuestras predicciones antes de que empiecen estas finales, que luego lo comentaremos, pero será en la madrugada del jueves al viernes, aquí en España. Y bueno, ya sin más dilación vamos con ello. Muchos datos. Primero voy a dar alguno general para poner un poquito en contexto estas finales y luego vamos a ir, pues, primero hablando de los Mavs, luego hablando de los Celtics, de distintas curiosidades y datos que creo que son importantes de cara a esta eliminatoria. La primera de todas, final inédita. Estos dos equipos, estas dos franquicias nunca se habían enfrentado en playoffs, en unas finales de la NBA. En regular season he ido a ver pues cómo está, ¿no?, esas victorias para cada uno de los equipos. Actualmente son los Boston Celtics los que a nivel histórico en estos 86 partidos que han jugado hasta el momento han dominado, van 46-40, está bastante igualado, pero tienen ahí esas 6 victorias de ventaja en cuanto al global de enfrentamientos en regular season. Los Celtics, hay que decir que han ganado los dos de esta temporada, uno en Dallas y otro en Boston. Entonces, este primer dato importante, final inédita, nunca se han enfrentado estas dos franquicias en playoffs. Así que bueno, veremos cómo acaba este primer enfrentamiento en playoffs. Luego, también importante, vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar de un Tatum que, a pesar de que nos parezca que lleva 1000 años en la competición, solo tiene 26, el caso de Doncic también 25 años, uno de los dos acabará con anillo. Y hablando del Finals MVP, sí, sé que me vas a decir, oye, Jaylen Brown, luego hablaremos de Jaylen Brown, pero en principio los dos principales favoritos, Tatum con 26 años y con 25 Luka Doncic. Decir de esto que solo ha habido en toda la historia 10 Finals MVP con 26 años o menos, ¿vale? Algunos nombres como Duncan, como Magic, como Karim, o sea que entrarían cualquiera de los dos en un grupo muy selecto. También, hablando de Finals MVP, que este es un dato también que me ha sorprendido mucho, desde hace 47 años no teníamos unas finales de la NBA en las que no hubiese ningún MVP ni ningún Finals MVP. En el caso de Doncic, pues ha quedado tercero, ningún jugador actualmente en la plantilla de ninguno de los dos equipos es o ha sido MVP ni Finals MVP. Y como digo, casi 50 años desde que esto no pasa. Luego también interesante en cuanto a campeonato, estábamos hablando de la edad de Tatum 26, la edad de Doncic 25, que muchos ya le achacan como que sus carreras pues necesitan ese anillo. Bueno, ojo, porque Jordan, por ejemplo, ganó su primer anillo a los 28 años. El caso de LeBron son 27, Giannis 26, Curry 27, Durant 28, creo que Shaquille O'Neal también 28. Entonces, oye, al final creo que coger y poder o tener la posibilidad de ganar un anillo con 26, con 25, en el caso de Luka, está muy muy bien, y esto no significa vamos, que no puedan llegar a superar incluso alguna de estas carreras, aunque, como digo, son nombres estratosféricos, ¿no? Pero
hay que no meter prisa al tema de ganar el anillo. Luego, otro dato muy interesante y que implica a estas dos franquicias. Si echas la vista atrás, solo existen actualmente 4 franquicias que hayan conseguido llegar a las finales en 3 décadas distintas, en los 2000, en 2010 y en 2020. Tenemos a Lakers, tenemos a los Miami Heat y tenemos ahora a los Mavericks y a los Celtics, ¿vale? Acaba de entrar en esta lista los Mavericks porque los Celtics ya lo habían hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, está en el top, ¿no? Digamos, de los últimos años. Es cierto que luego hablaremos, ¿no? De los Celtics, finales, pero no hay títulos en muchos años, salvo ese de 2008. Luego comentaremos de ello, pero bueno, es un dato que creo que había que comentar porque me parece bastante interesante. Luego, otro que no me había dado cuenta y lo leí el otro día, de hecho lo publiqué porque también me parece un dato muy interesante, y es que el frontcourt, ¿no? de aquellos Wizards de 2023, que estaba compuesto por Gafford y por Porzingis, se enfrentará cada uno en un equipo. Gafford en los Dallas Mavericks y Porzingis, que veremos si se recupera, aunque yo creo que sí, que va a jugar, se van a enfrentar los dos en una final de la NBA. O sea, imagínate ser los Wizards y que tus dos tenders, digamos, tus dos hombres interiores, ahora se enfrenten uno para uno, incluso titulares, ¿no? Veremos también el caso de Porzingis, ¿no? Por el tema de la lesión, pero creo que es un dato muy, muy interesante que se enfrenten estos dos jugadores, ¿no? Que venían de los Wizards hace prácticamente nada. Luego también otro dato de enfrentamiento, esto es una curiosidad, a mí me ha hecho gracia, entonces he decidido traerla aquí, y es que vamos a tener un enfrentamiento entre el pick 3 del draft de 2016, Jaylen Brown, el pick 3 del draft de 2017, Jason Tatum, y el pick 3 años consecutivos, el pick 3 de 2018, como es el caso de Luka Doncic. Esto, pues bueno, es una curiosidad que no va más allá, pero bueno, me hizo gracia y decidí traerla aquí. Creo que es algo, bueno, para que veamos el talento, ¿no? que hay en estas finales, que al final creo que van a ser espectaculares. Esperemos que se puedan alargar lo máximo posible, pero bueno, para que veamos el nivel de talento. Luego también otro dato interesante, y podemos decir que los Brooklyn Nets tienen la culpa entre comillas, de tener estas finales, porque al final, mediante 2 traspasos suyos, se pudo construir estos dos equipos, ¿no? El primero es muy claro, porque fue el traspaso, no sé si lo recordáis, de Garnett, de Paul Pierce, ¿no? Que se convirtió al final en los picks tanto de Jaylen Brown como de Jason Tatum. Como digo, pick 3 y pick 3 de 2016 y 2017 del draft. Y luego también, obviamente, pues ese intercambio que llevó a Kyrie Irving a los Mavs, ¿no? Que habían ido, creo que fue Dinwiddie, Dorian Finney-Smith y luego rondas por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hace gracia, ¿no? Como que estos Brooklyn Nets pues auspiciaran, ¿no? Estas finales que vamos a tener, pues dando esas figuras necesarias para llegar hasta ellas. Luego también, dato muy interesante y que creo que también pues da a entender un poco la competitividad de la liga, que el sistema un poco que se tiene actualmente en la NBA funciona, y es que por segunda vez en toda la historia, y esto es algo que no ocurría desde la temporada 75 a la 80, vamos a tener 6 campeones diferentes en 6 temporadas consecutivas. En este caso, pues va a ser los Mavs o los Boston Celtics, pero ya tuvimos a los Nuggets, tuvimos a los Warriors, tuvimos a los Bucks, a los Lakers y también tuvimos ahí a los Toronto Raptors, ¿no? De 2019, que parece ya hace una vida, pero bueno, ahí estuvieron los buenos de los Raptors, ¿no? Entonces también creo que esto pues da señas, ¿no? Un poquito de competitividad. Y buscando, indagando un poquito más en esto, si nos damos cuenta, entre la temporada 99-2000 y la 17-18, que fue un poco donde empezó también ahí el dominio de los Warriors con esos 2 anillos seguidos y tal, tan solo 8 franquicias se repartieron títulos. ¿Vale? En todos estos años, ¿vale? Solo 8 se repartieron títulos. Y además siendo 15 de ellos para solo 4 franquicias, que fueron Lakers, Spurs, Heat y Warriors, ¿vale? El resto, que fue el de Mavs, el de Celtics, el de Pistons y el de Cavs, ¿vale? Pues bueno, creo que da a entender, ¿no? Que ahora estamos en una era de muchísima competitividad, lo difícil
que es pues tener un equipo como los Warriors, también los Lakers, ¿no? En su día con ese three-peat, también por supuesto los Chicago Bulls, para que pongamos en contexto todo esto y veamos lo complicado, ¿no? Que es llevarlo a cabo, ¿no? Entonces creo que este es un dato que había que comentar. Luego también volviendo un poquito al tema de los Finals MVP, bueno, esto es un premio que se reparte desde 1969, ¿vale? Hasta el momento llevamos 55 Finals MVP, ¿vale? MVPs de estas finales de la NBA, y Luka Doncic actualmente sería el 10º, si miramos la lista, más joven en conseguirlo, en el caso de ganar. Tatum sería el 12º, y también he decidido meter aquí a Jaylen Brown porque, oye, ¿por qué no? Ya lo ha sido de las finales del este, podría serlo, ¿vale? En el caso de Jaylen Brown, que es un añito mayor, sería 17º, ¿vale? Entonces es Doncic con 25, Tatum con 26 y Jaylen Brown con 27, creo que son actualmente los que tiene. Entonces, pues bueno, por situar un poquito a nivel histórico cómo serían estos Final MVP, ¿no? Que podrían ser, ¿vale? Y luego ya el último, y para mí, por eso me lo dejo el último, es el más top. Yo he tenido que leerlo 4 veces, he tenido que comprobarlo 7 veces porque no me lo creía. Actualmente, Derek Lively, el rookie de los Dallas Mavericks, que tanto está sorprendiendo, un pick 10 del draft, la verdad que una temporada magnífica y unos playoffs extraordinarios, pero actualmente Lively tiene más partidos, o sea, más experiencia en playoffs que Kristaps Porzingis. Como digo, he tenido que revisarlo, son 16 partidos los que ha jugado Lively y son solo 14 partidos los que ha jugado Porzingis. Porzingis, 28 años me parece que tiene, Lively 20, Lively primera temporada en la NBA, Porzingis séptima temporada. Obviamente ha habido lesiones, ha estado en equipos menos competitivos, al final solo ha jugado 2 playoffs, pero ojito que tenga más partidos Lively que Porzingis. Uno de los enfrentamientos a seguir, ¿no? También con Gafford y tal, pero uno de los enfrentamientos a seguir. Decidme qué os parece este dato, porque a mí, sinceramente, me ha explotado la cabeza con él. Y bueno, como decía, hasta aquí un poco curiosidades generales, hablando un poco de los dos equipos que se relacionan entre ellos, pero ahora vamos a hablar de Dallas Mavericks y vamos a hablar de Boston Celtics. Siempre datos y curiosidades. Ya sabéis que en el podcast de esta semana vamos a analizar un poquito más jugadores, cómo han llegado hasta aquí, pero el de hoy es un poquito más de datos y cosas para que vosotros pues, os vayáis metiendo un poco en estas finales, ¿no? Como digo, Dallas Mavericks ha ganado a los Clippers, ha ganado a los Thunder y ha ganado a los Wolves para llegar hasta aquí. Dallas Mavericks regresa a unas finales después de 13 años, desde 2011 no estaban en unas finales, aquellas finales creo que todo el mundo las recordamos, en las que Dirk Nowitzki, Finals MVP, y los Dallas Mavericks consiguieron ese primer anillo y único de su historia hasta el momento. Son sus terceras finales las que van a jugar ahora, pierden las de 2006 contra Miami, acordaros de aquel magnífico Dwayne Wade, luego ganan en 2011 también contra Miami, como os decía, y actualmente en sus terceras finales buscarán su segundo título, ¿vale? Curiosidades que me han gustado, ¿no? Y creo que está bien comentar, ¿no? Y creo que os van a gustar. Posibilidades que daban, pues casas de apuestas y distintas, pues bueno, fuentes, ¿no? También con temas de estadística avanzada. A principio de año, en los primeros meses, los Dallas Mavericks llegaron a tener un 4% de posibilidades del título. Hoy están en las finales. También, yo creo que hasta los traspasos también tuvieron muy bajito, pero bueno, ese 4% me llamó muchísimo la atención. Un equipo como los Dallas Mavericks, un 4% de ganar el título y ahora mismo están a las puertas a solo 4 partidos de hacerlo. Creo que era muy improbable el hecho de pensar, ¿no? que se pudieran colar en las finales y el hecho de que pudiesen ganar el anillo, pero bueno, ahí están. Luego, importante respecto al seed, ¿no? Respecto a la posición que queda en regular season, desde, ojito, los Rockets de 1995, nadie había llegado a las finales con un seed tan bajo. ¿Vale? Bueno, hay que hablar luego de Miami Heat, que ahora vamos a hablar de ellos, que es de la temporada 19-20, ¿vale? Pero a excepción de esto, desde los Rockets del 95, nadie había llegado a las finales en el oeste, ¿vale? Luego porque los Heat van en el este, pero en el oeste, desde 1995, de esos Rockets, nadie había llegado con un seed tan bajo. En el caso de los Dallas Mavericks lo hacen desde el 5º puesto, en el caso de los Rockets lo hicieron desde el 6º puesto, y ojito, este dato os va a gustar a los aficionados de los Mavs, esos Rockets salieron campeones, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos un datito que puede ir de la mano de los Dallas Mavericks. Luego, como os decía, el caso de los Heat, pero claro, es en el este. Solo los Heat, en la 2019-20, como os decía, llegaron a las finales con un seed 5. Y aquí
pues acabaron perdiendo. Esto ya no es tan bueno para los Mavs, pero bueno, un par de datos que creo que son interesantes viendo de dónde han venido los Mavs y todo lo que han tenido que ganar. Luego, respecto a la principal estrella, ¿no?, de estos Mavs, Luka Doncic, que ha sido el scoring champ máximo anotador de la liga. Creo que son más de 33 puntos, una absoluta salvajada. Y hay que decir que aquí Luka, después de hacer esto, ha entrado en un club muy, muy, muy selecto de la NBA, donde tan solo están Stephen Curry, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Durant, Iverson y ahora Luka Doncic. Y este club es que ningún scoring champ, salvo estos que acabo de mencionar, llegó a las finales de la NBA. Luka Doncic ya ha escrito en este grupo su nombre. Veremos ahora si puede, pues, ratificarlo, ¿no?, con el anillo, pero bueno, ya está en este grupo, que la verdad que los nombres no están nada mal. Luego también, pues un dato adicional, es el 10º equipo, y que viene a sustentar lo que comentábamos antes un poco en datos generales, ¿no? Es el 10º equipo en llegar a las finales en las últimas 7 temporadas. Entonces ya no es solo nuevos ganadores, sino muchos equipos yendo y probando y pudiendo estar en unas finales de la NBA. Luego también, dato muy, muy interesante, primer equipo desde los Lakers, ¿vale?, aquellos que salieron campeones en 2010, que gana a 3 equipos de 50 victorias o más en regular season. Ganó primero a los Clippers, que habían ganado 51, ganó después a los Thunder, que habían ganado 57, y terminó acabando con los Wolves, que habían ganado 56. También decir que si lo hacen, ¿vale?, si acaban ganando el anillo, se cargarían a 4 de los 5 mejores récords de la temporada, los 5 mejores equipos de la temporada. Como digo, ha ganado 4-2 a Clippers sin ventaja de campo, 4-2 a Thunder sin ventaja de campo y 4-1 a Wolves también sin ventaja de campo. Esto es algo increíble y que también, pues, da mucho mérito a estos Dallas Mavericks. Luego, un dato, hemos hablado de Luka, tenemos que hablar de Irving, ¿vale? Por poner un poquito en contexto, y este dato me ha llamado especialmente la atención y me apetecía, pues, dejarlo por aquí, y es que la última vez que Irving estuvo en unas finales tenía la edad de Luka, 25 años. Fue en 2017, ahora ya tiene 32. Ha jugado en 4 finales con esta, ha jugado 13 partidos y ha promediado la friolera de 27 puntos en las finales. La verdad que un jugador completamente histórico, que bueno, por temas deportivos, extradeportivos, pues al final creo que no va a llegar a tener el impacto, sí a nivel visual y a nivel de lo que está haciendo por la liga, pero tanto como podría haber llegado a tener, ¿no? Uno de los mayores talentos, sin duda, de la historia. Entonces, pues bueno, un datito ahí que, pues bueno, que tenga la misma edad que Luka, cuando estuvo en las últimas finales, ahora con 32, mucho más maduro, que también ha hecho unas declaraciones que le han preguntado por el hate, ¿no?, que tiene en Boston, y ha dicho que ahora es muy maduro, que quizás con los Nets pues se había equivocado. Así que nada, un datito por aquí, también para hablar un poquito del bueno de Kyrie Irving. Luego también, si hablas de Kyrie Irving, tienes que hablar de Jason Kidd, de su entrenador. Ojito aquí, porque se le han dado muchísimos palos, pero está siendo una absoluta leyenda, o va a ser una... Bueno, ya lo es, pero si consigue el anillo ya ni os cuento, una absoluta leyenda de los Dallas Mavericks. Sería, si lo consigue, el 15º entrenador en ganar como jugador y como entrenador, ¿vale? O sea, la 15ª persona, digamos, en ganar como jugador y como entrenador la NBA, y tanto como jugador, decía, como entrenador, ¿no? Tenemos ejemplos últimamente como Tyronn Lue o como Steve Kerr. Y luego, dato más sorprendente todavía respecto a Jason Kidd, sería el 6º en toda la historia en conseguir un anillo con la misma franquicia, porque ojito, ya lo consiguió en 2011 siendo el base titular, y como entrenador, que lo conseguiría en 2024. Tenemos entrenadores como George Senetsky en los Warriors, Tom Hazon en los Celtics, Pat Riley en los Lakers, Billy Cunningham en los Sixers y Casey Jones en los Celtics. Luego también están las figuras de Bill Russell y Buddy Jeannette en aquellos Bullets, pero estos eran como entrenador-jugador, ¿vale? Aquí es primero como jugador
y luego ya como entrenador. Entonces entraría en un selecto club increíble y por supuesto le tendrían que poner una estatua en Dallas. Los 2 anillos, uno como jugador, otro como entrenador, sería increíble. También le hemos dado muchos palos, pero también darle un poquito de crédito al bueno de Jason Kidd, que se lo merece. Y ya por último, ya pasamos a la franquicia de Boston. He visto un vídeo, no me acordaba, tengo que ser sincero, de 2014, bueno, creo que era 2015, si no me equivoco, hace 9 años, y es que con 16 años Luka Doncic se convirtió en el jugador más joven en jugar contra un equipo NBA. Este fue un partido que jugó Madrid contra los Boston Celtics, por eso me apetecía traer el dato precisamente. Y eso, eran unos Celtics, ¿vale? Creo que era 2014-2015, no recuerdo bien. Y ahora, 9 años después, se va a enfrentar a ellos en unas finales intentando quitarles ese 18º anillo que tanto tiempo llevan buscando. Entonces, pues bueno, casualidades del destino, un dato que me parecía muy interesante, podéis buscar el partido, creo que está por YouTube, algunos highlights, y la verdad que mola mucho, ¿no? Ver a ese Luka tan jovencito, con 16 años, y ahora, 9 años después, estando en unas finales de la NBA, precisamente contra ese primer equipo contra el que él jugó. Luego también jugaría contra Oklahoma, pero bueno, este dato me pareció muy, pero que muy interesante. Y bueno, hemos hablado de los Dallas Mavericks, hemos dado datos más generales, enfrentamientos entre jugadores. Ahora vamos a hablar con el, no sé si decir gran favorito, porque creo que es el favorito por año, por un poco también llega más descansados, pero creo que esta final va a ser muy competida. Pero bueno, vamos a hablar de los Boston Celtics, que han eliminado a Miami, han eliminado a Cavs, han eliminado a Pacers. En el podcast vamos a hablar de todo ello, ahora no nos vamos a detener aquí por el tema de las lesiones, sí. Pero bueno, simplemente estos Boston Celtics en busca de su 18º anillo para superar a los Lakers y convertirse en la franquicia más laureada de todos los tiempos en cuanto a títulos, ¿no? En cuanto a anillos de la NBA, tendría 18. Es cierto que, bueno, el último ha pasado ya, desde 2008 han pasado 16 años desde el último, llevan 22 finales, con esta va a ser, creo que es la 23ª final que van a jugar, podrían ganar su anillo de 18, o sea, prácticamente cada vez que juegan ganan la final. Hombre, bueno, tenemos recientemente la de los Warriors de 2022, pero bueno, normalmente suelen ganar estas finales, y bueno, una franquicia que bueno, al final solo tiene un anillo realmente en más de 40 años, creo que son en los últimos 42 años, un anillo. Es el anterior anillo, ese de 2008, había sido 1986, se ha pasado mucho tiempo, han tenido muchísimo dominio en épocas primarias, ¿no? De 50, 60, luego los 80 con la River, pero sí que es verdad que han tenido ahí pues un cúmulo, ¿no? Pues de resultados no positivos, llegando a finales, perdiéndolas también contra los Lakers, pero bueno, creo que es un equipo que necesita este anillo para refrendarse, y como digo, un anillo en los últimos 42 años, ¿no? Que también pues llama un poco la atención, pero bueno, este equipo es un equipazo, ¿no? Han estado, creo que son las últimas 8 temporadas en 5 finales de conferencia, obviamente todo el mundo se acuerda de esas finales perdidas en 2022, lo que hicieron el año pasado perdiendo en el 7º en el Garden contra los Heat, y pues bueno, en general, ¿vale? Pero creo que actualmente son los favoritos. Yo quiero ver las finales, creo que los Dallas Mavericks van a dar mucho y van a competir muchísimo más de lo que la gente cree. También es verdad que a favor de los Celtics han jugado, creo que son 3 partidos menos. En el caso de los Mavericks, creo que han necesitado 17 y los Celtics creo que son 14 o algo así, porque al final han ganado 4-1, 4-1 y 4-0, pero bueno, creo que han tenido tiempo para descansar también los Mavs y va a ser pero que muy interesante. Y bueno, en cuanto a curiosidades, el camino, que estábamos hablando justo ahora de ello, el camino de estos Celtics ha sido, han sido 14 partidos, solo 2 derrotas, necesitando menos partidos, ¿no? Pues evidentemente que aquellos Mavs. Y luego decir que este ha sido el camino más rápido hacia unas finales, o la que ha necesitado menos partidos, desde aquellos Warriors que arrasaron en 2017, que solo necesitaron 12 partidos porque hicieron 4-0, 4-0, 4-0, y creo que en las finales fue 4-1, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, desde aquellos Warriors,
casi perfectos, que casi acaban con todos los partidos ganados, creo que les había robado uno de los Cavs en las finales, pues es el equipo que más rápido ha llegado o con menos esfuerzo. Luego también, antes dábamos datos, ¿no?, que hacían que los hinchas de los Dallas Mavericks sacasen pecho. Vamos a dar ahora uno que me parece muy interesante respecto a los hinchas de estos Boston Celtics. Los Boston Celtics han acabado con un 78% de victorias, ¿vale? O sea, de partidos ganados. Y si echamos la vista atrás y miramos equipos que hayan acabado, ¿no?, con 78% o más de victorias en una temporada regular, ha habido 20 equipos y de esos 20 equipos, 16 han salido campeones. Entonces aquí un dato muy a favor de esos Boston Celtics, como digo también, para que los hinchas, que sé que son muchísimos en todo el mundo, pero también particularmente aquí en España, pues puedan sacar un poco de pecho y puedan estar un poquito más tranquilos. Luego también un dato increíble, que también lo he tenido que buscar varias veces, y es que en las últimas 10 temporadas el seed 1 del este solo alcanzó las finales en 2 ocasiones. Una son estos Celtics y otra son los Cavs de 2016. Un dato increíble, al final no te asegura nada ese primer seed, sí que es verdad que te facilita mucho las cosas, como en el caso de los Celtics este año, pero bueno, un dato increíble. Últimas 10 temporadas, solo 2 equipos y uno es estos Celtics. Así que realmente de todos los demás equipos, solamente los Cavs pues bueno, alcanzaron las finales con este seed, con esta posición número 1 en regular season en el este. Luego, antes hablábamos de Luka Doncic, hay que hablar de Jason Tatum. Jason Tatum, 26 años, 7 temporadas y más de 100 partidos en playoff, incluyendo finales de conferencia, finales de NBA. Aquí es más un dato, ¿no? Y deciros que al final parece que la gente dice, no, es un fracaso, pecho frío, porque lleva muchos años. Sí, lleva 7 temporadas, pero es que ha estado estas son sus segundas finales de la NBA, las podría ganar antes que LeBron, antes que Jordan, antes que Giannis, antes que Doncic, que otros jugadores espectaculares. Entonces, pues bueno, veremos. Yo tengo muchísimas ganas de ver las finales de Jason Tatum, pero la verdad que es un auténtico jugadorazo. 26 años solamente, lleva muchísimos años pues, en la absoluta élite del baloncesto. Y bueno, antes hablábamos de Jason Kidd y esa posibilidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de Joe Mazzulla, ¿no? Al final es el segundo técnico con más victorias en sus 2 primeras temporadas, solo por detrás de Steve Kerr, que es algo creo que insuperable, ¿no? Llegar a esos Golden State Warriors que arrasaron completamente. Luego, además de esto, desde Bill Russell, o sea, estos más de 50 años, es el entrenador más joven, no sé si son 39 años, ahora mismo no lo recuerdo, en llegar a unas finales de la NBA, más de 50 años. O sea, esto es una absoluta barbaridad y también hay que darle mérito que se merece el bueno de Mazzulla. Entonces, este dato, como antes hablamos de Kidd, ahora había que hablar del head coach de estos Boston Celtics. Y luego, ya para ir acabando, últimos 2 datitos. El primero, Al Horford, que ha cumplido años recientemente, puede convertirse, ojito con esto, en el primer jugador de la República Dominicana, y desde aquí que soy consciente que en República Dominicana también me veis, escucháis el podcast, ojito, porque se puede convertir en el primer dominicano, orgullo dominicano, en convertirse en campeón de la NBA. Y la verdad que tengo aspectos por las 2 franquicias y me gustaría que ganasen las 2 por pues muchos factores, ¿no? Pero este sin duda sería uno que me inclinase, digamos, por los Boston Celtics, el bueno de Al Horford, siempre haciendo un magnífico trabajo. Y ya como último dato, y con esto acabamos este repaso a las finales que ya en solo 3 días vamos a poder disfrutar, está el de que estos Celtics, he mirado los resultados porque tenía pues esa idea, ¿no? Pero al final fue así, han ganado todos los partidos, los 6 partidos que han disputado como visitante. Los únicos 2 que realmente se le han quedado por el camino, que han sido contra Miami y contra los Cleveland Cavaliers, han sido en Boston, estas 2 derrotas. Entonces, respecto a esto, ha habido 5 equipos que han llegado invictos a las finales, ¿vale?, habiendo ganado todos los encuentros fuera de casa, ¿vale? Hasta ahora, de los 4, ¿vale?, que lo han conseguido,
3 de ellos han quedado campeones, ¿vale? Tan solo una vez el equipo no ha quedado campeón. Entonces también esto, para acabar, para los hinchas de los Boston Celtics, que vean que van a ser 5, son 5 ahora con estos Celtics que han llegado invictos en partidos fuera de casa y, como digo, 3 de los 4 que ha habido hasta el momento han acabado campeones. Veremos lo que hacen los Celtics esta temporada. Y bueno, simplemente para acabar, como digo, los Celtics a nivel apuestas, a nivel un poco de cómo llega el equipo, creo que son favoritos, no claros favoritos, pero sí que les daría un poquito favoritos, aunque yo creo que los Dallas Mavericks van a competir mucho y podrían llevarse perfectamente estas finales. Como digo, empieza la noche del jueves, ¿vale? Del jueves al viernes, y los partidos creo que son 2:30 el primero, el segundo 2, luego todos a las 2:30, siempre horario de España, por supuesto, y el último a las 2 de la mañana. Es hipotético, ¿no? Si hubiese un Game 7. Sería jueves que empieza, domingo, miércoles, viernes, lunes, jueves y domingo. Así que nada, ahora solo toca disfrutar. Espero que os haya gustado este episodio. Dejadme aquí abajo pues un poco cómo veis vosotros esto, si queréis también pronósticos. Y esta semana, por supuesto, tendréis episodio Vuelve el Podcast para analizar pues un poco todo el camino de estos dos equipos y lo que pensamos que puede ser pues vital, ¿no? De cara a unas finales. Así que nada, como siempre, nada más. Nos vemos en un par de días también por aquí en el podcast. Y a disfrutar muchísimo, que solo quedan como máximo 7 partidos de esta temporada y creo que y espero que podamos llegar a ese Game 7 y seguir disfrutando de la mejor liga de baloncesto del mundo.